Y continuamos con el tercer fruto del Espíritu Santo, que es la paz. ¿Cuánta gente busca la paz? Si todos recibieran a Jesús, todos tendrían paz. Pero no hay paz, dice Dios, para los impíos, no hay paz para aquellos que no buscan a Dios, no hay paz para aquellos que no quieren saber nada de Dios. Y quiero hacer una diferencia entre religión y Dios. Religión no te salva. La religión te da ritos, te da algunos mandatos que tenés que obedecer, algunas reglas morales, pero la salvación viene por aceptar el señorío de Jesús, invocar el nombre del Señor, decirle: Señor, yo quiero ser un seguidor tuyo, tomar la decisión de seguirle. Dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Toman la decisión de seguir a Jesús. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Cuando Dios permitimos que nos tome de la mano y nos acompañe y nos guía a través de las Sagradas Escrituras, donde está su voluntad. Por eso tenemos que leer la Biblia. Hágase el hábito de leer la Biblia. Entonces, uno, al saber de que sus pecados han sido perdonados, de que tiene vida eterna, comienza a vivir la verdadera paz. Paz es tranquilidad y sosiego del ánimo, en contraposición a la turbación y las pasiones. Es una de las cosas más buscadas y ansiadas por el ser humano, pero lamentablemente también una de las cosas más esquivas. La razón para ello es simplemente el pecado en las personas. Algunos no saben que están en pecado, otros tienen indiferencia hacia Dios, y cuando están muertos espiritualmente no tienen ningún deseo de hablar con Dios ni de seguirle. Por eso estamos nosotros los cristianos llamados a hablarles de la palabra de Dios, de las Escrituras, de enseñarles que Dios les ama, que Dios quiere salvarlos y darles vida eterna y darles la verdadera paz. En Juan 14, 27 Jesús dice que la paz que Él nos da no es como la da el mundo. Dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, la paz, entre comillas, que da el mundo es superficial y frágil y se rompe por cualquier cosa. Pensá por unos momentos en cómo pretende lograr la paz el hombre a nivel personal, a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Y cuáles son los resultados? No hay paz. Entonces en Isaías 26:3, ¿quién es el que va a guardar en completa paz? ¿Quién será guardado en completa paz por el Señor y por qué? Esa es la pregunta. Y Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es palabra de Dios. Aquel que persevera amando a Dios, aquel que persevera pensando en Dios, que tiene en cuenta a Dios y confía en Dios. Y al conocer a Dios uno conoce que está protegido, que hay ángeles, que el poder de Dios está con uno. Entonces tiene la verdadera paz. Entonces, aquel cuyo pensamiento persevera en Dios y confía en Él es el que tiene paz. En Juan 16:33, ¿qué razón tenemos para nuestra paz, aún en medio de las aflicciones del mundo? Juan 16:33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí, dice Jesús, tengan paz.
Dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Él nos habla para que tengamos paz, para que confiemos en Él, para que nos tomemos de la mano de Jesús y caminemos protegidos por Él, que podamos llevar también el yugo de Jesús, parte con Él, llevando así como los bueyes, había un buey que era más fuerte y se ponía a un buey más novato ahí al lado, y el buey más fuerte tiraba y el que era el que hacía la mayor fuerza era él, y entonces dice, el yugo que yo les pongo a ustedes es ligera, pero también estamos en contracorriente del mundo. El mundo lleva al pecado, la gente no sabe cómo encontrar la paz, algunos se emborrachan, otros se drogan, otros tratan de encontrar diversión en el sexo, pero es algo pasajero. Tener cosas, uno se compra un auto, se compra 2 autos, se compra 3 autos, no puede manejarlos todos al mismo tiempo y se cansa al poco tiempo, y a la gente no le interesa en nada que vos tengas 20 autos, le da lo mismo, y entonces te das cuenta que ¿para qué tanto gasto? ¿Para qué tantas cosas? Que no viene la felicidad por eso. Viene la felicidad cuando uno entrega la vida a Jesús y se arrepiente de sus pecados, y Jesús le dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si tenés cargas, si tenés luchas, si tenés pruebas, anda a Jesús, siempre. En primer lugar, entregarle la vida a Jesús, tomar una decisión, decirle, Señor Jesús, te entrego mi vida, quiero que seas mi Salvador, mi Señor, de quién más te voy a servir, dame tu Espíritu Santo, entra en mi vida, te la entrego, toma el timón de mi corazón, de mis actitudes, te doy el volante del auto, maneja vos, Señor, maneja mi vida, quiero hacer tu voluntad. Me arrepiento de todos mis pecados. Y Señor, gracias porque me has perdonado. Porque cuando uno se arrepiente, realmente el Señor le perdona. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dice, les hablo estas cosas para que no pequen, pero si pecan, pídanle perdón a Dios, y Él es fiel y justo para perdonarle todos los pecados y limpiarlos de toda maldad, porque el origen del pecado es nuestro corazón. Pero si el Señor limpia nuestro corazón, entonces ya no sale el pecado. Y al tener limpio el corazón, dice, bienaventurados los justos, los limpios de corazón, dice Jesús, porque ellos verán a Dios. Y lo vemos aquí en la tierra, porque captamos y percibimos, comenzamos a captar que Dios es real, desde el momento que tomamos la decisión de arrepentirnos y de seguir el camino de Dios. Y después lo veremos cara a cara, con cuerpos glorificados, semejantes a Jesús. Seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es. Y esa es la certeza que tiene un cristiano, y no que la vida es una escalera mecánica que termina en un hoyo negro y oscuro, sino que es algo que va cada día en aumento. Dice la palabra de Dios que la vida de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto es algo maravilloso. Quizás lo estás escuchando por primera vez. Entonces, en Juan 16:33, Jesús dice que tengan paz confiando en Él. Entonces, según Romanos 5:1, ¿cuál es la base para nuestra paz con Dios?
Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Justificados pues por la fe. La fe en la obra expiatoria de Jesús, en lo que Él hizo, en que Él murió en la cruz, que pagó nuestros pecados, y nosotros tomamos la decisión de recibirle como nuestro Salvador y Señor, y entonces somos declarados justos por Dios, somos declarados hijos de Dios, somos declarados libres, con la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta es la clave. Tenemos paz con Dios por la obra de Cristo en la cruz. Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados y olvidados para siempre por Dios. Y gozamos de su amor y de su protección, y tenemos la seguridad de que vamos a estar para siempre en la gloria de Dios. Entonces podemos tener paz en medio de las tormentas de la vida. Cuando tenemos paz con Dios, tenemos paz con los demás y también con nosotros mismos. Nuestro ser se integra y equilibra, y ya no tenemos los conflictos internos que se proyectan en nuestras relaciones con los demás. Y el apóstol Pablo nos exhorta en la palabra de Dios, y también el apóstol Pedro, en 1 Pedro 3:11, está la palabra de Dios que dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y esforzate por mantenerla. Y en Romanos capítulo 12, allí el apóstol Pablo, versículos 17 y 18, dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. O sea, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y el Salmo 4, versículo 8 dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo la presencia de Dios, la seguridad del amor de Dios hacia uno, y que está al lado de nuestro, y Él tiene todo el poder para cambiar cualquier situación y para protegernos, nos hace dormir bien. Entonces, esta es la experiencia de muchos. Cuando recibieron a Cristo, dejaron, sus pesadillas y sus cosas para dormir en paz. Usted lo quiere, reciba a Cristo como su Salvador en este mismo momento. Vamos a un corte y seguimos.